¿Cuándo serían los primeros pensionados ya con este promedio, con este fondo? A partir de mayo. De mayo ya. Queremos, sí. Que para acelerar esto mejor de una vez la legal. Sí, porque queremos hacerlo ya lo más pronto posible. ¿Cómo logramos que en vez de estos 3,000 se acerquen y obtengan lo que reciben de sueldo cuando se jubilan? ¿Cómo llegan a los 10,000? Recibirán 100% de pensión con nueva reforma que revierte medidas neoliberales. Bombazo. AMLO anuncia adiós a pensiones insuficientes. Pensión IMSS inicia aumento en mayo a adultos mayores. Hola, ¿qué tal adultos mayores? Espero y se encuentren súper bien. Estamos a nada de escuchar de palabras del presidente de México un mega regalo para todos mis adultos mayores, pero antes de escucharle, te empezaré dando la siguiente información. Pues bien, la iniciativa de reforma a la Constitución en materia de pensiones garantiza la entrega al 100% del último salario obtenido por trabajadoras y trabajadores incorporados al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, ISSSTE. Pues bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ha anunciado el aumento en las pensiones. La llegada de mayo será muy importante y estar atentos a este video. En conferencia de prensa matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que el gran cambio está por comenzar y aplicará para trabajadores de 65 años que cumplen con los requisitos y se pensionen, dándole inicio a la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual, para ya comenzar con el fondo, ya dio la noticia bomba de empezar lo antes posible. AMLO ya va a empezar con los cambios en las pensiones a partir del siguiente mes de mayo, esto favoreciendo gradualmente a personas adultas mayores. El instrumento de financiamiento partirá de un capital semilla de 64,000 millones de pesos que no compromete los ingresos del país. Para consolidarlos se emplearán recursos de operaciones del instituto para devolver al pueblo lo robado, liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, venta de terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR, cobro de adeudos de entidades públicas con el ISSSTE, IMSS y el Servicio de Administración Tributaria, recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit. Los recursos complementarios posteriores de este fondo serán resultados de liberación de fideicomisos del Poder Judicial, ahorros de la extinción de organismos creadores para proteger la corrupción durante el periodo neoliberal. Pues bien, el mandatario expuso que la iniciativa de reforma a la Constitución del 2024 en materia de pensiones revierte efectos perjudiciales provocados por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo del 1 de julio del 97 y de Felipe Calderón del 1 de abril del 2007, las cuales deterioraron los ingresos de las y los jubilados. Ya por último, y para ir a ver el mensaje del presidente, esta reforma representa un cambio significativo que revierte los efectos perjudiciales de las reformas neoliberales anteriores, las cuales dejaron a muchos trabajadores sin una pensión digna. Con esta medida de nuestro presidente AMLO, se busca corregir las injusticias del pasado y garantizar que todos los trabajadores puedan disfrutar de un retiro digno y seguro. Esta iniciativa, que ya comenzará en el mes de mayo, no solo beneficiará a los trabajadores actuales, sino que también asegurará un futuro más justo y próspero para las generaciones venideras. Es hora de decir adiós a las pensiones insuficientes y dar la bienvenida a un futuro de verdadero bienestar para nuestros adultos mayores. Recuerda compartir y dejar tu like. Son intocables. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones
de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esta reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes. Difundir mentiras me permite a mí recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle las pensiones, una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores. ¿Qué hizo Zedillo con el apoyo de otros en la reforma a la Constitución 1997 para los jóvenes? Bueno, que antes de esa reforma el trabajador, si se jubilaba con 10,000 pesos, eso era lo que iba a recibir. Y Zedillo reforma la ley, reforma la Constitución para que ese trabajador, en vez de recibir los 10,000 pesos, reciba de los 10,000, no exagero, 3,000. Entonces, ¿qué hace después Calderón con la maestra Ebester, con los trabajadores al servicio del Estado? Porque la primera reforma de Zedillo es para los trabajadores inscritos al Seguro Social. Luego viene el fraude electoral, imponen a Calderón, y otra reforma es lo mismo, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Y es el mismo ejemplo: el que gana 10,000 va a recibir 3,000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos remediando? No de ahora, ya llevamos tiempo. ¿Cómo logramos que en vez de estos 3,000 se acerquen y obtengan lo que reciben de sueldo cuando se jubilan? ¿Cómo llegan a los 10,000? ¿Qué hicimos ya para eso? Dos cosas que ya se hicieron con reformas que enviamos nosotros a la ley. Una, muy importante, que por decisión propia los empresarios, al darse cuenta de que esto era una gran injusticia para los trabajadores, los mismos empresarios deciden aumentar sus cuotas
pagadas, sí, al seguro para las jubilaciones con el propósito de que reciban más los trabajadores al jubilarse. Ellos deciden. Entonces, eso se aprueba. Aquí lo dimos a conocer. Estaba todavía como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Lomelí, Carlos Salazar, pero apoyaron todos los dirigentes de las organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, que esa fue la segunda medida, ayer estaba yo medio escuchando al que manejaba las Afores en el gobierno anterior, que desde luego está inconforme. ¿Por qué está inconforme? Porque cuando llegamos, las Afores cobraban comisiones para administrar las pensiones altísimas, por encima de lo que se cobraba en el mundo. Entonces, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones, con una fórmula. Hasta hace poco me informó el secretario de Hacienda que por esa medida que tomamos de reducir el cobro de comisiones, los trabajadores habían recuperado un poco más de 120,000 millones de pesos. O sea, se quedaban con ese dinero las Afores. No les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas y yo estoy seguro que vamos a terminar el año con un ahorro de 150,000 millones de pesos para los fondos de los trabajadores. Uno de los que estaba criticando de que no iba a servir este fondo compensatorio que estamos creando era precisamente el que antes manejaba lo de los Afores, que se quedó callado cuando estaban cobrando excesivamente las Afores por administrar las pensiones. Bueno, de todas maneras, con lo que hicimos, no alcanza. Si estamos hablando del ejemplo de 10,000, con lo que hemos hecho, va a significar recibir 5,000. Entonces, esta otra medida es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar, para que el que se jubile con estas leyes antilaborales, la de Zedillo y la de Calderón y sus asociados, puedan recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo. Entonces, eso significa tener un fondo especial, compensatorio, que es el que estamos creando
que lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo vamos a alimentar ese fondo? Ya me lo preguntaba. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, me lo preguntaba Eduardo. Y lo explicaba. Ese fondo tiene varias fuentes de financiamiento. Estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar. Esa es la explicación. Gracias. Y solamente Estoy preguntarle, consciente de algo, porque no, van a seguir. Ningún pendiente. No, sobre esto no. Lo ideal es que el fondo se consolide, ¿sí? Pero eso también, sí, tienes razón, va a depender del nuevo gobierno, de que cuide, de que no se deje de alimentar el fondo. ¿cuándo serían los primeros pensionados ya con este promedio, con este fondo? A partir de mayo. De mayo ya. queremos, sí. Que para acelerar esto mejor de una vez la legal. Sí, porque queremos hacerlo ya lo más pronto posible. Sin embargo, no se retira la reforma constitucional para ir a fondo, exactamente.